¿Cómo está, don Luis Arce? Buenas noches. Gracias por estar en este programa y por atender nuestra invitación. Buenas noches, Jimena. Un saludo cordial a usted y a todos los televidentes del programa. Bueno, comencemos por favor con lo que está ocurriendo en Bolivia, este escándalo de los respiradores. ¿Cómo lo observa? Bueno, es una pena lo que está ocurriendo en nuestro país, en todo esto que es el tema del coronavirus, la pandemia y la cuarentena y todo lo que ha venido ocurriendo en el manejo para tratar de controlar la enfermedad. Nosotros lo advertíamos desde un inicio cuando el gobierno transitorio determinó primero una cuarentena parcial para luego lanzar una cuarentena total, y nosotros veíamos que no estaba mirando algunas cosas que se veían venir y que en varios videos que se han hecho públicos a través de las redes sociales hemos planteado una serie de políticas económicas, sociales que deberían aplicarse a efecto de no tener problemas posteriores en el manejo de la pandemia. Algunas de ellas las han llevado a cabo el gobierno, aunque no como hubiésemos querido, no han entendido, creo, la lógica que está detrás, como el tema de la política social, de lo que ellos después llamaron el bono universal, porque no se le puede obligar a los bolivianos a encerrarse en su casa cuando hay un gran porcentaje de población que vive al día, que genera el pan de cada día para la familia, para los hijos, al día, trabajando al día, y de pronto se le corta la posibilidad de la generación de esos ingresos y no se le da nada. Es más, nosotros hemos criticado que recién para abril se programa ese pago de bono, que al final recién se lo concluye pagando después de la primera semana de mayo. Entonces, realmente no ha habido una planificación, una coordinación para poder establecer, evidentemente, la cuarentena por un lado, pero también las condiciones reales y materiales para que la población pueda cumplir disciplinadamente esa cuarentena. Cuando un país establece una cuarentena, queda claro para todos que la cuarentena no es la solución contra la pandemia, que para poder más bien que los países como estrategia para poder combatir la pandemia, el contagio, porque esta característica de este virus en particular es que es altamente contagioso y felizmente por los informes que estamos viendo que se están publicando a nivel mundial, el grado de letalidad es menor del que se había previsto inicialmente, inclusive por la Organización Mundial de la Salud, felizmente para la humanidad. Pero es altamente contagioso y ese contagio va a ser, el virus va a estar por ahí, hay una alta probabilidad de contagio, y entonces la cuarentena es una medida para poder ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué, Jiménez? Para que el Estado aumente la capacidad de atención en los servicios de salud para los eventuales enfermos de coronavirus que se va a tener, mejorando y aumentando, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva, los respiradores para terapia intensiva, el equipo de bioseguridad que se requiere. Estamos hablando no solamente para enfermeras, médicos, el personal que trabaja en el hospital, sino también, en el caso nuestro, para los militares y los policías que estaban en la calle tratando de hacer cumplir la cuarentena. Y de pronto, en este interín donde los bolivianos estamos haciendo disciplinadamente la gran parte del país en la casa, cumpliendo la cuarentena, inclusive exponiendo a nuestros abuelitos, que es una cosa que particularmente parte el corazón, Jimena, que el sector más vulnerable de la población haya sido obligado a ir a cobrar sus rentas a los bancos, haciendo largas colas con mucha gente y exponiéndolos al contagio. Nosotros habíamos propuesto que eso se pague en domicilios a este sector vulnerable particularmente, pero en fin,
gente de las provincias donde no hay los bancos estaban viniendo a pie prácticamente para las ciudades para ir a cobrar, un sacrificio enorme de la ciudad, y de pronto en esta compra del material donde se exigían pruebas, donde exigían que haya tests, que se vayan haciendo, aumentando la cantidad de pruebas, porque si no la estadística no va a ser la más sincera para poder determinar el grado de contagio que tenemos en Bolivia, y por lo tanto ir avanzando en la contención del coronavirus. Y en ese interín sucede este hecho que no solamente indigna a nosotros los bolivianos, sino que pone en evidencia la poca transparencia que desde un inicio se le ha reclamado al gobierno nacional. Recordará Jimena, hemos reclamado que no hay transparencia, solamente se limitaban a decir número de casos, necesitamos saber cuántas vacunas existen, cuántas pruebas para determinar el test existen, si se está comprando el material adecuado, porque veíamos en la televisión enfermeras y médicos que salían a protestar porque no tenía la indumentaria y los elementos adecuados para combatir el coronavirus, y eso hay que decirlo con claridad. De acuerdo a la estadística internacional, el contagio que tienen las enfermeras, por ejemplo, que han estado atendiendo casos de coronavirus a nivel mundial, es del 50%, y en los médicos estamos hablando del 25%. Estamos hablando de las estadísticas mundiales, de lo que se observó en Italia, de lo que se observó en España, en fin, todo ello. Quiere decir que es pues un elemento importantísimo para poder dotarle de todo el material que requieren ellos para poder trabajar con normalidad. Entonces, sucede en esta situación que no solamente indigna, pone en relieve esa falta de transparencia que hemos hecho notar. No ha sido transparente el gobierno, y hemos hablado de montos, de danzas de millones de deuda que se está contrayendo sobre pretexto del coronavirus, y eso nos preocupa. Nos preocupa porque nosotros hemos hecho un cálculo, no solamente por el tema de que dónde está la plata y qué se está haciendo, que eso es un tema, sino también adicionalmente a eso, Jimena, nosotros hemos hecho un ejercicio para ver, por ejemplo, cuánto va a ser el impacto de esos anuncios que ha hecho el gobierno nacional de endeudarse con respecto a la situación. Permítame, antes de entrar a esa parte, vamos por partes, por favor. Quisiera que desarrolle esto. El tema de los respiradores indigna, dice, y vemos una danza de millones, eso ha dicho usted. Pero hay mucha gente que dice, pero el MAS despilfarró más dinero. ¿Por qué habla el MAS? ¿Con qué moral? ¿Qué le puede decir, por favor, a quienes creen que el MAS no tiene moral para criticar un despilfarro y que el despilfarro del MAS también indignó? Yo creo que hay enormes diferencias con este gobierno y el movimiento al socialismo, Jimena. El primero, que estamos enfrentando una epidemia donde nos han obligado a todos los bolivianos a retirar a nuestras casas, sacrificando la economía de los hogares, donde se nos ha dicho que primero es la salud, ¿verdad? Y que estamos haciendo todo por la salud, y la salud había sido el pretexto para estar haciendo negocios con la salud de los bolivianos. Y eso, yo creo que ni el peor caso de corrupción que hemos tenido en el país en el pasado se compara con lo que hoy significa esta afrenta al pueblo boliviano, esta ofensa que es a la integridad y a la inteligencia de los bolivianos, ¿verdad? Esa es una gran diferencia, Jimena, con todos los anteriores casos de corrupción. Y bueno, en el caso del movimiento al socialismo, nosotros hemos sido también drásticos. Nosotros hemos hecho bastante contra la corrupción y hemos hecho mucho por la salud también, Jimena, aunque por supuesto siempre va a hacer falta más, porque somos un país que está en desarrollo, que todavía tiene muchas deficiencias en muchas cosas, no solamente en salud. Tenemos todavía problemas en educación, tenemos problemas en comunicaciones, tenemos problemas en muchas cosas todavía, porque si no ya estaríamos pues en el primer mundo. Estamos trabajando justamente y tenemos que trabajar para lograr ese ritmo de crecimiento, ese desarrollo en el país, para lograr esos estándares sin duda alguna. Pero yo creo que lo que ha pasado en esta ocasión
no se puede comparar con nada de lo que ha ocurrido en el pasado, con ningún hecho similar. Le planteo este tema, por favor, don Luis Arce, le planteo este tema. ¿Usted recuerda el tema del edificio de UNASUR, que es un edificio que fue costoso, 800 millones de bolivianos costó? Quiero mostrar, por favor, imágenes de ese edificio. Y si tenemos imágenes, por favor, vamos a mostrar las imágenes del edificio de UNASUR, porque ha generado mucha polémica, ¿no? Y es un edificio que, por lo que dijo el propio expresidente Evo Morales, como ya no tenía uso, se iba a prestar para matrimonios, para bodas, ¿no? Vamos con eso, por favor. Aquí está. Este es el edificio. Esta es una toma con dron. Este es el famoso edificio de UNASUR, que bueno, no tiene uso. Algunas imágenes, el frontis, una imagen de un lado para ver su dimensión, otra imagen para ver su dimensión. ¿Cuánto costó este edificio? No tengo la cifra en la cabeza en este momento, pero no sé si la pregunta es a que ese edificio es un hecho de corrupción. No. Yo creo la que no, pregunta ¿verdad? es, por favor, no. Yo creo que la no. pregunta es, si en este momento se robaron 3 o 4 millones de dólares, ¿cuánto costó ese edificio? ¿Y para qué sirve, por favor? Pero hay que ponerlo en contexto, Jimena, por eso le empezaba diciendo, si está usted insinuando que ese edificio es un acto de corrupción. Yo ¿verdad? no insinúo Creo que nada. no. No se puede comparar los millones que se hayan gastado para un edificio, que enseguida voy a detallar para qué se hizo y por qué se hizo, con respecto a un hecho de corrupción. No se puede ocultar y no se puede tratar de decir, miren, 800 millones, pero 5 millones. Aquí el hecho es de que estábamos hablando de la salud de la gente, de las personas, de la gente que está hoy encerrada en su casa esperando que el gobierno resuelva o haga algo para combatir el coronavirus. Ese edificio, yo recuerdo perfectamente cuando se decide hacer, cuando en Cochabamba, en una reunión de presidentes de Sudamérica, ahí el presidente Lula determina o plantea en ese momento de que Cochabamba debería ser la sede porque es el centro de toda Sudamérica, es el corazón del corazón. El presidente Lula en ese momento decía, Bolivia es el corazón de Sudamérica y el corazón del corazón es Cochabamba y aquí debería estar el Parlamento para reunirnos los presidentes y discutir. Y ahí se hace pues este edificio, de ahí nace la idea. Y los países en ese momento, Jimena, prometieron que iban a contribuir recursos para poder construir esto, que no era solamente de Bolivia, era para todos los países de la región. Entonces, recibió el país el mandato de llevar adelante la obra para que justamente allá funcionara esta institución. Y eso es lo que pasó, que al final los países, por otros temas, no sé, cada país tendrá lo suyo, no pudieron poner el dinero, pero ya estaba el encargo para Bolivia. Y luego pasó lo que pasó con esta institución, con los cambios de gobierno y toda la lógica que hubo en varios países de la región. Pero por eso es que se hace la obra, ¿no? Porque hay un mandato de los países a Bolivia para que se haga esto en un departamento que se creía el corazón del corazón de Sudamérica. ¿No recuerda usted el precio? No, la verdad son varios años, se ha ido haciendo, primero yo me acuerdo, empezamos con 17, con 18 millones, algo así, y luego fue subiendo, no recuerdo exactamente cuánto habrá acabado, ustedes tal vez tengan la cifra exacta ya, este es un edificio que bien podía haber sabido, yo justamente pensaba en toda la infraestructura que hicimos para el deporte, para el ODESUR, Jimena, que claramente podrían ser pues habilitados para
las personas que estaban sospechosas o que tienen que hacer el rastrillaje para el COVID. En fin, miren cómo han hecho todos los otros países, porque hay que ser claro, ningún país en el mundo estaba preparado para combatir el coronavirus, nadie, ni los Estados Unidos, ni los países europeos del primer mundo estuvieron preparados con la infraestructura, los equipos y todo para poder enfrentar esta epidemia. Está claro eso. Y empezaron a utilizar lo que tenían a mano. Este edificio podía haber servido, pues, y nosotros lo dijimos, ¿por qué no este edificio? ¿Por qué no las instalaciones de Odesur? Tantas instalaciones que se han generado que podrían utilizarse para ver ese tipo de controles a las personas sospechosas, a las personas que podían identificarse con las pruebas que no se hicieron, por supuesto, Jimena, ese es el problema central, no se hicieron las pruebas, entonces no teníamos la gente para empezar a contar y empezar a distribuir a los diferentes centros para hacer el observatorio y la cuarentena correspondiente.